mamita amada, amén. Casa llena. Les hemos cambiado el local. Llega Jim y me dice, y tengo la respuesta, Jim, mientras estaba en la adoración. No hay mejor fiesta, porque esto se llama la fiesta del amor, una vez los domingos. No hay mejor fiesta que la fiesta que se lleva adentro. Esa no necesita nada externo, y ese es Jesucristo. No hay mejor banquete y alimento que la palabra de Dios. Entonces hoy, Jim, comer lo que el Señor nos haya dado. Y eso es importante que lo vivamos y lo experimentamos. Y ayer hablábamos con la familia. No es casual que estemos así ya. A veces parece solamente el orden de las sillas y las mesas. Pero ¿con quiénes cenaba Jesús? Con sus amigos. Cena representa intimidad, cena representa el cuerpo. Cena representa compartir el pan que es el mismo entre nosotros. Entonces, que disfrutemos de esa cena de intimidad con Jesús. Si yo le pido al Señor algo, es Señor, solo tú. Nada de mí, ni de nosotros. Que nuestro yo se anule para que la palabra del Señor sea la que se predique y sea lo que Él quiere decir hoy día. Entonces, que nos use el Señor. Solamente quiero ser tu canal. Para los que ya me han escuchado antes, les quiero contar que esta es la versión 3 de la curva. Se van a reír, ¿no, María? O sea, ya era una curva muy cerrada. Yo decía, la tercera vez que digo no, y en segundos el Señor cada vez me pone aquí por su voluntad de verdad, no la mía. Por la mía podría estar yo, no aquí, pero por su voluntad sí. Entonces siempre es un privilegio y una responsabilidad su alimento. Prepararlo y servirlo con todo el corazón. Y yo le pido al Señor que así también ustedes reciban la palabra de hoy. Estamos desafiados en el tiempo, pero hemos venido a disfrutar. Y ya después nos va a alcanzar también compartir. Hoy es un día especial por las mamás. Ayer fue el Día de las Mamás. Y vamos a hablar algo acerca de eso. El mensaje de hoy es fieles a la voluntad de Dios. En Primera de Juan 2:17b dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esta imagen la puse porque el Señor me la regaló y quiero que la retengamos. La fidelidad a la voluntad de Dios nos regala ese tipo de descanso. Es un descanso de esos que te echas ahí y disfrutas. Cuando haces la voluntad del Señor, el descanso es genuino. Por eso esta canción se conectaba con esa imagen. En la voluntad de Dios siempre tendrás descanso. En la voluntad de Dios siempre podrás reposar. Y, bueno, me voy a ir acercando aquí, así saludo a este sector. Ahí va. Albert Einstein dijo, genio, ¿no ve? Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Esa fuerza es la voluntad. Y es cierto, esa es la fuerza de la voluntad. Pero Albert Einstein no conocía al Señor. De hecho, no creyó en Él. Entonces, yo le agregaría una frase adicional a eso, que es lo que nosotros hemos empezado a conocer en la palabra del Señor. ¿Te molesto, Heber, con la siguiente, porfa? Gracias. Hay una fuerza aún más poderosa que la voluntad del hombre, y es la voluntad de Dios. Hay una fuerza verdaderamente poderosa que no tiene límites, y esa es la voluntad de Dios. Les voy a contar cómo el Señor me puso esta palabra de voluntad y confirmé mi palabra hoy acá porque le dije, Señor, quiero hablar de la voluntad, y justo María me dijo, este es el tema. Entonces dije, nos estás hablando de la voluntad. Hay un versículo en Marcos que dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo también, mirad lo que oís. Me encanta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con prestar atención con mensajes que el Señor trae, a veces de manera muy diferente. Muchas veces ni siquiera están escritas en la palabra o no te acuerdas en un versículo, pero Dios te está hablando. Y la palabra atención, me recordaba María, tiene que ver con obedecer. Entonces no solo escuchas, sino que lo atesoras en tu corazón para que suceda.
Tenía yo un resfrío, muchos han estado resfriados últimamente, yo hace unos meses atrás, que me duró una tos un mes. Tosía y tosía. ¿Qué es? No sé si a alguno le ha pasado que esa tos ha estado como un mes por ahí. Sí, dicen por ahí. Bueno, circulé varios médicos y me fui al otorrino. Un otorrino que tenía nomás una parte de sabiduría. Si vemos la siguiente, Heber, me da un tratamiento, me da un antitusivo, que de hecho no lo tomé, confieso, porque quise obedecer, y me dice, a ver, si yo les digo a ustedes, estornuden, ¿pueden estornudar? ¿Voluntariamente? No se puede, ¿no? Y él me dice, la tos es volitiva. Dentro del tratamiento, la parte suya es evitar toser. Entonces, ustedes se dan cuenta, pueden toser. Si yo les digo ahorita tosan, ustedes pueden toser. Entonces también pueden evitar toser, ¿no? Y yo presté atención y dije, todo lo que me llevé de esa consulta médica fue, la tos es volitiva. Voy a ser sincera, me fui al diccionario, porque esta palabra no la he escuchado nunca así, volitiva. Volitivo quiere decir relativo a voluntad. Bueno, era medio obvio, ¿no? Volitivo quiere decir relativo a voluntad. Entonces salgo y medito y digo, Señor, siguiente lámina, ¿cuántas veces habremos dejado que las circunstancias, los problemas, lo externo, incluso la parte física, decida por nosotros? ¿Cuántas veces se nos habrá pasado esto de saber que lo volitivo, como dijo Einstein, tiene poder? ¿Y cuántas veces se nos habrá pasado entender que la voluntad de Dios tiene aún más poder? Entonces fue la pregunta que me hice. Siguiente lámina. ¿Por qué? Por desconocer el poder que tiene la voluntad. ¿Cuántas veces se nos ha escapado por desconocer el poder que tiene la voluntad? Siguiente. Voluntad viene de volo, simple, querer. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, ¿quieres? ¿Y qué respondíamos? Quiero. ¿Quieres? Quiero. Así de simple. Entonces la voluntad es querer. María predicó el anterior domingo, realmente me tocó, dijiste una parte, María. Dios nos dio el libre albedrío porque su esencia es amor y a nadie se le obliga a amar. Dios nos da la posibilidad y la libre elección de amarlo. Entre comillas, quererlo. Quererlo. La voluntad está sujeta a quererlo a Él. Entonces, ¿qué voluntad es? La nuestra. Se nos ha predicado muchos domingos. La nuestra, los escucho. No en coro, ¿no ves? La nuestra es limitadísima. Dice la palabra que no podemos ni siquiera aumentarnos 1 centímetro al tamaño. Ni siquiera podemos hacer eso. Entonces, aún así, obviamente el querer tiene mucha fuerza, pero sin el Señor es una fuerza y es un esfuerzo sin resultados. Entonces, ¿qué voluntad es? Siguiente. Miren cómo funciona la voluntad. La voluntad no depende de lo que esté pasando afuera. No es la coyuntura de tu país, no es la circunstancia que estés viviendo, no son los desafíos y las pruebas que estés teniendo. La voluntad no es externa. No depende de otros. Depende de lo que hay dentro tuyo. Entonces la voluntad es una condición interna. No está sujeta a las circunstancias. ¿Saben a qué tiene relación la voluntad? A lo que somos. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me veo? ¿En quién me veo? ¿En quién y a quién le creo? Va a determinar lo que yo quiera ser y hacer. En nuestro caso, nosotros somos, y lo he puesto la S, fíjense así entre paréntesis, vos y yo somos hijos. Somos hijos. Esa es nuestra posición y es lo que decía esa canción. Yo no quiero las coronas de afuera, los éxitos, los logros de afuera, porque ya tengo el éxito más importante que alguien puede desear. Yo soy hijo. Y yo soy el que le sigue al primogénito. Por eso nosotros, con Cristo, somos hijos.
del Padre. Y un hijo, después voy a explicarles eso, obedece porque ama a su Padre. Eso es lo que hizo Jesucristo. Obedeció al que amaba. Entonces, nuestra posición en plural, porque Dios ve a su cuerpo, es de hijos. Nuestra voluntad es la del Hijo. Esa es nuestra voluntad. Nuestra naturaleza es la del Hijo. Nosotros somos hijos. Por eso, la voluntad nuestra es la del Hijo. Voy a repetir esto porque le pido al Espíritu que lo selle en nuestros corazones porque es fundamental en la vida. Juan 6 dice, pues he descendido del cielo, Jesús, para hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre, la voluntad de mi Padre. No para ser hijos, Nercy, Pocha, Laila, José Alfredo, Trini, todos los que están acá, no para hacer la nuestra. Nuestra condición de hijos es hacer la voluntad del Padre también, porque Jesucristo nos dio la condición de hijos. Como Él es hijo, nosotros somos hijos. Y la voluntad de Dios, escuchen esto, aquí está nuestra posición. Ya no, es que ya no pierda ni a uno solo de los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, familia. Es que todos los que vean a su Hijo, todos los que vean a Cristo y crean en Él, tengan vida eterna. Simple, pero hermoso y poderoso. Nosotros somos esos hijos. Siguiente. Y uno se pregunta, porque a veces lo vemos muy complicado, ¿cómo conocerla? ¿Cuál es tu voluntad de Dios, Señor? A ver, en este camino, en esta ruta, ¿qué me estás diciendo? El Señor es más simple en eso. La voluntad es Cristo en ti. Y sin duda Él te va a revelar, porque te va a guiar a obedecer al Señor. Entonces, hay un versículo en Romanos 12:2, que lo repetimos mucho, que nos recuerda cuál es esa voluntad y cómo se la alcanza. ¿Cómo alcanzas la voluntad? Fíjense. Dice, familia, Santa Cruz y Bolivia, nación santa, no imiten ni las costumbres de este mundo, es decir, no se conformen a este siglo y todo lo que vemos afuera. Solo hay que ver las redes sociales para entender de qué estamos hablando. Más bien, dejen que Dios les transforme en personas nuevas. Lo que sucede en esa posición de hijos es que hay algo que es cambiado en nosotros, es transformado en nosotros. Y ese es Jesucristo habitando en nosotros. Porque el que está en nosotros es Él. Entonces, ¿qué sucede? No sé si les ha pasado, entiendo que sí, porque a mí me pasó así. Empieza a cambiar tu manera de pensar. Conforme más conoces a Cristo, ya no ves la vida como la veías antes. La ves como Cristo la ve. Hay una transformación. Primero hay una renovación acá, que la hace Él. No es un esfuerzo personal. Renueva nuestro entendimiento. Entonces, dice, miren, aquí está la solución. Permite que Cristo renueve tu entendimiento y conocerás la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Permítele a Cristo renovar tu entendimiento. ¿Para qué? Para que conozcas que la voluntad de Dios para tu vida tiene 3 características. ¿Qué más podemos esperar en la vida? Buena, agradable y perfecta. ¿O no que eso es una vida plena y feliz? Buena, agradable y perfecta. ¿Cómo conoces la voluntad del Señor buena, agradable y perfecta? Consultando afuera cómo está el clima, preguntando a ver cómo están las circunstancias para ver qué decisión tomas, viendo cómo el mundo se mueve para seguir el ritmo. Todo lo contrario. ¿Conoces la voluntad de Dios? Dejándole a Cristo que te muestre lo que Él piensa para poder pensar como Él. Siguiente. Entonces, yo decía, Señor, y sé que es tu vida, y si esta es la primera vez que escuchas del Señor, de verdad que esto te va a cambiar la vida, no por mí, sino por lo que Él representa. Su voluntad, familia de la fe, nos cambió la vida.
¿Quién piensa igual que yo? Levanten sus manos. Su voluntad nos cambió la vida. Parece la nuestra, pero no lo es. Dice la palabra que Él nos escogió y nosotros nos dejamos escoger por Él. Su voluntad nos cambió la vida. ¿Qué es su voluntad? ¿Hacer algo? ¿Dedicarnos a ser activistas y hacer mucho servicio? ¿Qué es su voluntad? Eso hay que repasarlo. ¿Cuál es la voluntad? Cristo. Cristo nos cambió la vida. La voluntad de Dios es simple, es Cristo. No es ir a hacer cosas, es recibir a alguien, que es la voluntad de Dios, y conocer a ese alguien, que es la voluntad de Dios. Entonces, el que nos cambió la vida es Cristo. ¿Y qué sucede cuando los pensamientos de Cristo se convierten en tus pensamientos? ¿Qué sucede en tu vida? Cristo te gobierna. Entonces, la voluntad de Dios te gobierna. Lo que Dios quiere, solo lo sabe Cristo. Ni siquiera vos lo sabes. Ayer me decía, estábamos ahí en la cena de la familia, y Marcos me decía, yo pensaba quedarme en Estados Unidos, pero todo, incluyendo teniendo ya todo planificado, el Señor nos trajo a Bolivia. Yo escuché una voz contraria a lo natural, porque ¿quién se viene a Bolivia ahorita? ¿No ves lo que me decía él? Que me dijo Santa Cruz. Cuando estás en la voluntad del Señor, respondíamos, ¿quién conoce el porvenir? Él. Y si vos conoces la voluntad del Señor en el Cristo que habita en tu interior y te habla, no te preocupes por lo demás. Descansa. Descansa en lo que Él tiene para ti. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo que está arriba, que aquel que ve el Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Quise poner esta imagen porque cuando decidimos por su voluntad, hemos tomado otro rumbo. Ya no tomamos el mismo de antes. Y generalmente es contrario al que teníamos antes. Porque el Señor nos saca de ese pensamiento del mundo para ponernos en su pensamiento, que es su propia naturaleza. Y con eso vamos a entrar, estamos muy bien en tiempo, a alguien que es digna también de destacar y más en el Día de la Madre, que hizo su voluntad. La madre de Jesús, María, hizo la voluntad del Señor. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando leí sobre ella, lo que más me hacía eco era su voluntad. Entonces, tengo un video que lo voy a poner más adelante, que tiene esta parte de Lucas 1, pero voy a serle sincerísima. La imagen que el Señor puso en mi corazón es esta foto. Después viene lo demás. Primero puse la foto y después encontré el video de la misma foto. Entonces dije, Señor, nos estás hablando. ¿Qué te llama la atención de la foto? ¿Estás feliz? Así como dices, sí, quiero hacer tu voluntad. Está chocha María el momento en que recibe la consigna acerca de Cristo. ¿Feliz está? No. La imagen que escogí, por eso escogí, y dice la palabra, lo van a ver, perturbación. Porque a veces la voluntad de Dios no te va a hacer sentido. No va a cuadrar con lo que está sucediendo afuera. Naturalmente, deberías quedarte en Estados Unidos. ¿Cómo? No va a cuadrar. Te puede perturbar. Y eso es lo que le pasó a María. Entonces, vamos a leer y de ahí nos vamos al video, que está muy bueno, igual es cortito. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. ¿Qué quiere decir desposada? En otra versión lo aclara, comprometida para casarse. Eso quiere decir desposada. En esos tiempos los compromisos de matrimonio eran súper importantes, o sea, uno no podía romperlo así nomás. Con un varón que se llamaba José, descendiente ¿de quién? Como decía la profecía, ¿de dónde iba a venir Jesús? Del rey David. Y el nombre de la virgen era María, y entrado el ángel a donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Confusa y perturbada, María trató de pensar, ¿what? Yo diría así, ¿what? Trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado gracia
delante de Dios. Y nosotros, familia, hoy vivimos tiempos de esa misma gracia. Nosotros recibimos la misma gracia que hay ahí. Siguiente. Y ahora, aquí viene el combo. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Esta es la parte central para la vida de María y para la tuya y la mía. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará trono de su antepasado David y reinará sobre la casa de Israel el tiempito que esté en la tierra. No, para siempre. Y su reino no tendrá fin, será eterno. Esta es la palabra central del anunciamiento a María. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Y ahí les refuerza para entender cómo funcionan las cosas del Señor. Diría yo, además recuerda que tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, es mayor y de paso estéril. Y ha concebido un hijo. Entonces, como que te hace clic porque nosotros hemos visto esos testimonios en otros. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y aquí está la palabra. Porque nada hay imposible para Dios. Su palabra, en otra versión, dice, nunca dejará de cumplirse. Entonces nos vamos a ir al video. ¿Hay un ratito? Antes del video, yo decía, ¿por qué la cara de María, no? Y primero, cuando escuchas la consigna, cuando escuchas la voz, el signo para mí era interrogación. Ese que dije, ¿what? ¿Qué? ¿No ves? ¿Por qué? ¿Por qué la interrogación? Familia, ¿qué pasaba en esos tiempos cuando una mujer aparecía embarazada y no estaba casada? Apedreus. ¿Qué pasaba en esos tiempos si el esposo vos le venía? Y oye, en estos tiempos también, ¿no? Estoy embarazada. Le va a decir el esposo, ¿what? De hecho, José la pensó y pensaba dejarla calladito para que nadie la lastime. Porque la pregunta para María de la perturbación es que cuando eres probado en la fidelidad a Dios, la prueba es difícil, representa la muerte. Para María el riesgo era muerte y el riesgo era obviamente que la excluyan. Entonces no era cualquier riesgo. ¿Cómo no te va a perturbar algo así? ¿Cómo no te va a confundir? Video. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elisabet también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que era llamada estéril.
porque para Dios ninguna cosa es imposible. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Intenté estar ahí, dije, Señor, quiero comprender a María. ¿Cómo cambia de la perturbación a la confirmación en su corazón? De decir, he aquí la sierva. ¿Quién es siervo? No es el que hace cosas, es el que está al servicio de Cristo. Estoy al servicio de Cristo. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra, que es tu voluntad. ¿Qué cambió, siguiente Heber, de interrogación en afirmación? ¿Qué cambió en María en ese momento? De la perturbación a la afirmación. ¿Qué cambió? La revelación por la gracia de Dios. Lo que el ángel le dijo, llena eres de gracia, eres favorecida. A María se le reveló. ¿Qué se le reveló? Porque él dijo, siguiente, hágase tu voluntad. Y esta es la explicación de fieles a la voluntad. Fiel viene de fe. Fidelis quiere decir. Y para nosotros, ¿qué es la fe? ¿Saber lo que va a pasar? Sí. Pero a la manera del Señor, fíjense, dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando María escuchó lo que el ángel le dijo, creyó. Con certeza y con convicción, sin aún verlo y con todo el riesgo que eso representaba. Entonces María fue fiel porque creyó, pero la fidelidad y la fe no son suficientes. Quiso hacer la voluntad de Dios y obedecer. ¿Y qué es la voluntad? Ya dijimos, voluntad es querer. ¿Qué quiso María? A María se le reveló Cristo. 700 años antes había sido anunciado y un ángel le habló de Cristo, no solo de Jesús, porque si bien le dijo que se llamaría Jesús, le explicó que reinaría para siempre. Entonces no era solamente un hombre, era el Hijo de Dios. Entonces lo que a María se le reveló, si nos vamos un poquito al anterior, porfa, Hebert, y hablamos ya de su voluntad sujeta a la voluntad de Dios, es querer a Cristo, querer al Hijo. Yo, y eso le decía, Señor, pienso que el momento en que ella estaba perturbada, fue mayor el deseo de querer al Hijo y conocer al Hijo. ¿Qué pasó en María? ¿Cómo quiso al Hijo? Lo aceptó en su vientre, lo dejó crecer, lo alimentó, compartió con él, vivió con él. Pienso yo que en esa cruz, María sabía lo que iba a pasar. Sí atravesó dolor con ese hijo, pero María fue anunciada antes de que él, cuando ya estaba en ella, de que ese hijo iba a reinar. María quiso a Cristo y la voluntad es querer a Cristo. Entonces pienso que eso es lo que pasó con ella y decía, Señor, gracias, porque dije, wow, nosotros somos como María. Se nos anunció Jesucristo, creímos, pero no fue suficiente. Empezamos a hacer su voluntad, empezamos a escuchar su voz, a seguirlo a él. Siguiente. Por la gracia María se le reveló el Hijo. ¿Qué pasó en ese momento? Se le reveló el Hijo. Como se nos reveló a nosotros. La voluntad de Dios, lo dice la palabra, no lo digo yo, es el Hijo. Es el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, familia? Conocer y dar a conocer a Cristo. A veces uno se pasa en la vida haciendo cositas creyendo que eso es el servicio. El verdadero servicio es el de María. Quiero al Hijo,
lo cargo en mi ser, habita en mí, crece en mí, lo conozco y lo doy al mundo, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué cambia en nuestras vidas? El yo quiero. Yo anulé el yo ahí. Una de las condiciones es que el yo se va anulando progresivamente, que tiene que ver con nuestra alma. Quiero lo que Él quiere. ¿Y eso qué es? Quiero lo que Él tiene. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos querer y anhelar? Lo que tiene Cristo para nosotros, lo que Él tiene. De aquí yo siempre digo, siempre me lleva este versículo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y miren lo que Jesús respondió: el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos a vivir. Juan 14:23. Esa es la verdad cuando nosotros queremos al Hijo. Vive eternamente. Dice que el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre en Cristo. Y miren lo que dijo Jesús: porque todos ustedes, los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Son mi familia. Eso es lo que dijo Jesús mismo. Siguiente. Entonces, yo decía, Señor, y de verdad estamos muy agradecidas. ¿Dónde están las mamás? Levantamos las manos. Ahí va. Somos hartas mamás hoy día. O no, que nos han regalado, festejado, abrazado, celebrado y se siente bien. Es hermosa la experiencia de vivir el amor de tus hijos, de la familia. Me imagino que muchos han tenido su cenita, almuercito ayer, tal vez algunos hoy. Pero yo te pregunto, ¿cuál es el mayor regalo que una madre puede desear? Sí, me encantan los regalos, me encantan las flores, es más, los disfruto mucho. Pero ayer decía, ¿qué quiero que me regales, Señor? Soy mamá, ¿qué quiero que me regales? Y una cosa, quiero una madre y un padre también. Una cosa. ¿Cuál? Siguiente. Que nuestros hijos vivan en la voluntad de Dios. Tengo mi amiga Pau que dice, es mejor tener hijos felices que exitosos. Y yo comprendí en Cristo que ninguno de los dos es excluyente. Puedes tener hijos felices y exitosos, porque ni la felicidad ni el éxito dependen de las condiciones externas. La felicidad y el éxito dependen de qué cargas adentro. Y si una mamá quiere algo, es hijos que vivan en la voluntad de Dios. ¿Y qué es vivir en la voluntad de Dios? Querer a Cristo. Yo anhelo que mi hijo Francisco, Ignacio, se enamoren de Cristo, conozcan a Cristo, vivan en Cristo, porque no me van a necesitar, porque van a tener las respuestas. Si nos vamos a la anterior, Heber, todavía en esa. Voy a pedir algo que el Señor me mostró. ¿Quiénes están con sus hijos acá? Y voy a decir papá y mamá. Ayer lo mencionábamos en España, este año, y bueno, está en las redes. Este mes fue el Día del Padre. Y ya anularon el Día del Padre, ¿sabían? Ya no se llama Día del Padre. Porque el mundo quiere anular la paternidad y la maternidad, haciendo las cosas que hoy está haciendo, distorsionándolas por completo. Cuando la palabra de Dios es clara. Eso es lo que al final el enemigo ha encontrado para hacer. Entonces, hablamos en la familia y decíamos, y lo digo con todo mi ser, educa a tus hijos en la palabra, porque cuando crezcan no se apartarán de ella. Y yo creo, le decía, Señor, yo eduqué a mis hijos en tu palabra y los voy a ver cerca tuyo. Y sé que pasa también para tu vida. El mayor deseo de una mamá tiene que ser Cristo en los corazones de nuestros hijos. Nuestra oración es Cristo creciendo en nuestros hijos. A veces
Nos confundimos pensando que son el éxito profesional, los estudios, el colegio, lo que les toque hacer. Eso es añadidura para el Señor. Lo más importante, familia, madres, es nuestra oración y nuestra perseverancia en que la nación boliviana no se conforme al mundo, hablando como el mundo habla. Necesitamos hijos que conozcan y amen a Jesucristo, lo vivan y lo expresen. ¿Por qué? Porque tu hijo va a ser abogado y este país necesita leyes que conozcan a Cristo. Tu hijo va a ser médico y este país necesita leyes del Espíritu para que un médico pueda tratar a un paciente. Tu hijo va a ser político y la lucha es tremenda en ese lugar. Necesita conocer a Cristo, porque si no conoce a Cristo, las olas se lo van a llevar y lo van a zarandear. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el mayor regalo? Hijos que amen a Cristo. Ese es el deseo de mi corazón para mis hijos y para tus hijos y para tus nietos. Ese es el deseo de Dios para su iglesia, para su familia. Y yo te pido ahora, quienes están con sus hijos pueden levantar la mano. Quienes están sin sus hijos pueden levantar su foto. Es válido, ¿no ve? Yo tengo la mía. Hoy mis hijos no están acá. Este Fran y este Gil, levanta tu foto. Levanta tu foto, voy a poner. Y tus nietos si quieres y toda tu familia. Porque ellos son la promesa de Dios para tu familia, para tu vida. Aquí están mis hijos re felices. Fran y Gil. Vamos a orar. Vamos a declarar, familia, que lo que hay en nuestros hijos y lo que crece en nuestros hijos es el éxito y felicidad de Jesucristo. Extendemos, apoyen las manos en sus hijos si están con ellos. Y los que no hay en su celu, ¿lo ve? Señor amado, Padre bendito, esta casa, este corazón quiere hacer tu voluntad, Señor. Y nosotros anhelamos y te pedimos, Señor, que nuestros hijos estén siempre y toda su vida en tu voluntad, Señor. El mayor regalo es, hijos, que te crean, que te conozcan, no por un versículo, sino por una experiencia personal. Que sepan quién es Jesucristo y qué poder hay en Él para transformarlo todo a través de ellos. La vida de nuestros hijos está separada y es santa para ti, Señor. Permítenos todos los días orar y confiar en esta verdad. Señor, hágase tu voluntad en nuestros hijos y nietos, que ellos sean siervos tuyos, que carguen a Cristo, que Cristo crezca en ellos y se dé y se exprese en sus vidas, en sus hogares, pero también en este país y en este mundo, Señor, que clama por Jesucristo. Clama por Jesucristo. Creemos que afuera hay gente que está resistente. Es mentira. Hay sed por Jesucristo. Oramos, Señor, y yo te pido, Padre, ahí donde están las mamás y los papás fundamentales en esta nación para las leyes de la educación hoy en día. Levántanos con sabiduría, Señor, con la sabiduría del cielo para amarlos y verlos como tú los ves. Que no nos limiten los ojos pensando que ellos son un resultado, una profesión, un logro de afuera. Nuestros hijos son un logro interior de la vida de Cristo. Nuestros hijos no tendrán límites. Ayúdanos a educarlos en la palabra. Ayúdanos a predicar tu palabra en nuestras casas, Señor. A no temer en nuestros trabajos. Expresar tu vida como madres, como padres. A no callar, Señor. Porque esta nación clama por Jesucristo. Y nosotros sabemos quién es Él. Y sabemos lo que Él puede. Así como María, no quedaremos avergonzados. Ni seremos apedreados. Porque traeremos palabra de verdad que tiene gracia y favor delante de esta nación. Señor, queremos educarlos
y amarlos en Cristo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Derrame gracia en nosotros para que eso suceda. ¿Por qué? Porque ustedes y yo queremos hijos felices. Ustedes y yo queremos hijos felices, nietos felices. Y la palabra describe la felicidad muy bien. Dice que felices son los que viven una vida buena, agradable y perfecta. ¿Quiénes tienen una vida buena, agradable y perfecta? Solo los que hacen su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Me quedo tranquila si esta respuesta es a coro. ¿Cuál es su voluntad? Cristo. Entonces, Cristo es hijo feliz, con una buena vida, agradable y perfecta. Porque cuando tu hijo tenga dificultades, Cristo es la respuesta. Cuando tu hijo tenga tentaciones, Cristo es la respuesta. Cuando tu hijo tenga que lograr algo en la vida, Cristo es la respuesta. Y serán felices, como lo somos nosotros. Entonces, que ese Cristo sea revelado. ¿Y cómo? Para que descansemos, ya tenemos solo 2 laminitas. Dice Filipenses 2:13 que hasta eso lo da el Señor. Yo decía, la saqué, después la puse de nuevo porque dije, no puede ser. O sea, la voluntad y el querer, ¿quién lo da? ¿Tu hijo? ¿Vos? No. Miren lo que dice. Porque Dios, en su hermosa gracia, es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es tan importante la oración. Porque no soy yo, papá, que a zarandazos voy a lograr cosas en mis hijos. Es Él, papá, que va a hacer las cosas en mis hijos y les va a poner el querer y el hacer. Y en mí también. Y en mi esposo también. Y en mi esposa también. ¿Para qué? Y con esta es la imagen de apertura que cerramos. Para que descansemos. Porque hemos venido a vivir esta vida y a disfrutarla. No para vivir en el afán de las cosas de afuera, como decía la canción, que más bien nos distraen de la voz del Señor y nos pueden confundir. En la presencia de Cristo nosotros descansamos. Las cosas que esperas y anhelas de tus hijos están en la mano del Señor, si confías en Él. ¿Tu lugar cuál es? Educar en la palabra. Disciplinar en el amor si tienes hijos chicos. Hacerles conocer a Cristo. Pero no un Cristo del versículo, a un Cristo de la vida. Lo tiene que ver en ti. Ese de la gracia va a salir de tu ser. ¿Por qué? Porque tu pensamiento ha sido renovado. Ya no piensas Nercy, piensas Cristo. Cristo nunca va a ver un hijo caído. Cristo siempre va a ver un hijo levantado. Cristo es resurrección. Lo que parece que estaba muerto es resucitado. Para quienes tienen a veces incluso la duda, teníamos que decir, ay, ¿en serio mi hijo? El Señor ya tiene la respuesta. ¿Cuál es el descanso? Aquí dice Hebreos. Los que hemos creído, ¿crees? Hemos entrado en su reposo. Nosotros descansamos, nuestra familia y nuestros hijos en Cristo. Porque el que entra en el reposo de Dios, ¿qué hace? Descansa también de lo que quiere hacer en su propio esfuerzo, de sus obras. Así como Dios descansó de las suyas. Mamás y papás, nuestros hijos son del Señor. Y nuestras vidas son del Señor y para el Señor. En la vida diaria, llevándolo en lo que hacemos, predicando con lo que hacemos. Recién estuve en un viaje de trabajo por Tarija y La Paz. Y yo ya me lanzo, tengo que decirlo. Y hablo del Señor, señora Pochita. Y me sorprendo. Porque lo que la gente quiere es eso. Y uno tiene miedo de decir quién es Cristo. Pero no saben, en las reuniones hermosas, les cuento, de cientes de llanto y abrazo cuando predicamos a Cristo. Y no con muchos versículos, con la vida. Una líder en Tarija que tocó mi corazón.
estaban hablando, bueno, era una reunión de líderes, y una de ellas dijo, todo el mundo me decía que me divorcie, que me separe. Y esta líder mía le pedí consejo. Fue la única que me dijo no, permanece. Era una reunión de trabajo. Yo estaba así atónita, ¿no? Qué mejor testimonio que alguien en tu trabajo que predica a Cristo también. Un agradecimiento en esa doctora porque no dejó a su esposo. Y una en el trabajo le dijo que no lo haga. Una de todos los que se oponían en las corrientes del mundo. Eso puede cambiar las vidas. No guardemos a Cristo aquí. Saquémoslo a donde necesita estar. Predícalo en tu trabajo. Predícalo en la universidad, en el colegio. Predícalo donde estés. Que la gente vea a Jesucristo. Y tus hijos lo verán. Porque se acostumbrarán. A veces dicen, ay mamá, ya otra vez. Pero van a ver. ¿O no te ha pasado que cuando tienen necesidad, mi hijo desde allá me llama? Y oramos. Y oramos. Descansemos en Él. Descansemos en el Señor. Mamás, lo más importante hecho está. No hay mayor esfuerzo. Cree en Jesucristo, cárgalo, como lo hizo María. Ámalo, quiérelo. E hijos lo mismo, quiere a Cristo. No hay mayor misterio que ese. Él es el misterio revelado.